en este libro. Y lo primero con lo cual quisiera empezar, para no olvidarme, porque si no me voy a olvidar, es que en el texto prácticamente no se habla de Israel. ¿De qué se habla? Se habla de los judíos. ¿Sí? Bueno, para los historiadores, para los que han escrito historia, se plantea de que a partir de la estadía de Israel en el destierro de Babilonia, ya el pueblo de Israel pasa a ser llamado pueblo judío. ¿Sí? Porque hay los de la tribu de Judá, más lo de la tribu de Benjamín, más algunos de las otras tribus que fueron esparcidas. Entonces, para los historiadores, para los que estudian y desarrollan historia judía, plantean de que desde Babilonia en adelante ya el pueblo judío es sinónimo de pueblo de Israel. Para la tradición mística en el pueblo de Israel, se espera el regreso de las 10 tribus, de acuerdo a las profecías de Isaías, de Jeremías, etcétera, etcétera, etcétera. Para los cristianos advenedizos a judíos, toman esto para decir que ellos no son judíos de la tribu de Judá, sino que son descendientes de las 10 tribus que se perdieron y que de alguna manera el apellido llegó a ellos y empiezan a unir. Entonces, nosotros somos de la tribu de Israel. Entonces dividen toda la historia bíblica en dos tribus. La tribu de Judá para los judíos y la tribu de Israel para los cristianos advenedizos a judíos. Pero que como no pueden ser judíos porque no tienen el apellido judío y no tienen la familia judía, entonces toman esto y son advenedizos a Israel. Porque para esta gente, pertenecer a Israel implica que todas las bendiciones de la Biblia son los elegidos, los santos, los justos y los perfectos. Habiendo hecho esta declaración, los elegidos, santos, justos y perfectos son las personas que tratan de vivir la Torá. No importa de dónde vengas, quién seas, a dónde vayas. ¿Sí? Sencillo. ¿Por qué? Porque es muy simple. Cuando uno lee la Torá, que es el núcleo, Dios que dice, hay una sola Torá para el nativo y para el extranjero. Listo, ya está. Todo el resto es humano. ¿Por qué? Porque lo humano siempre trata de resaltar. Yo tengo la bendición, yo soy elegido, es a mí. ¿Sí? Así que depende de cómo cada uno quiera leerlo. Quien quiere zambullirse en la lista de apellidos y encontrar, sí, muchas cosas va a encontrar. No se olviden que esta clase de búsquedas nos llevan a los Benei Noach, a los hijos de Noach. ¿Sí? Porque nosotros, los de las 10 tribus que ya hemos perdido toda la cultura judía, pero ahora queremos regresar, somos los hijos de Noach. Pero los hijos de Noach, definidos así por el mismo Talmud, son considerados seres inferiores a los judíos, que no tienen el alma más elevada, porque el alma más elevada la tienen los judíos, no los Benei Noach. Son tan inferiores a los Benei Noach que tienen que cumplir solamente con 7 mandamientos, porque no le da para más. Entonces, por querer ser más, terminan siendo menos. Fíjense lo que produce la ignorancia. Es muy simple. Hay que leer la Torá y hay que vivirla como Dios la enseñó. Y nada más. Todo el resto es humano. ¿Vamos? Bueno. Sigamos. La historia de Purim es una historia muy bonita, muy linda. El chiqui, 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 el carnaval. Bueno, ¿esto de cuándo es? Esto es de la Edad Media. Es la copia judía del carnaval cristiano, del carnaval pagano. Así que esto no tiene que ver ni con Yeshua, ni con Cristo, ni con la salvación, ni con la espiritualidad. Es la copia contextualizada. Los cristianos tienen su carnaval, por aquí los judíos tenemos su carnaval. Y bueno, Purim es alegría, listo. La metemos en Purim, que más o menos la fecha está cerca. ¿Se dan cuenta? En todos lados se cuecen habas. Es lindo, es divertido, es tradicional, hermoso. Pero hay que tener conciencia de lo que hacemos. Y es más, no solamente eso, sino cuando uno estudia Cábala, le dicen que uno tiene que tomar alcohol en Purim hasta que, digamos, Arur Mordejai, Baruch Amán, traducido,
bendito sea Amán y maldito sea Mordejai. O sea, uno tiene que emborracharse hasta no saber distinguir la derecha de la izquierda. Esto cuando nace, esto nace en la judería oriental. ¿Por qué? Porque hacía mucho frío. Y como hacía mucho frío, la gente toma mucho alcohol. Y como la gente toma mucho alcohol, ¿cómo mezclamos eso con las creencias que tenemos? Y bueno, le empezamos a buscar la vuelta. Y la encontramos en Purim. Se oficializó en la tradición, y ahora la tradición, cuando vos estudias Cábala, místicamente tenés que emborracharte. Entonces, cuando uno puede encontrar videos de YouTube, de los buscadores, bailando los grupos más tradicionales con el vodka en la mano. Eso más o menos siglo XVII, siglo XVIII. ¿Estamos? La verdad que para emborracharse no hay que para pulir, si no hay que emborracharse. No, pero está bien, no importa. Se dan cuenta cómo se van uniendo las cosas y se van formando creencias, y a eso se le busca el lado místico, la explicación y el recurso, y lo vamos complicando, ¿no? Y lo hacemos todo muy nebuloso. No es tan nebuloso. Los muchachos le dan al vodka y son felices con eso. Perfecto. Bueno, hay una relación directa hay una relación mística, directa entre Purim y el Mashiach. Purim es alegría, Mashiach es alegría. No existe ninguna relación entre Purim y Cristo. No hay, no busquen, no existe, no hay. Cristo, cristianismo. ¿Sí? Hay una relación de concepto entre la alegría de Purim y de el Mesías. ¿Por qué? Porque se plantea que los niveles más elevados de contacto con la divinidad se dan cuando el hombre está alegre. ¿Para qué estar alegre? Alegre, no risueño, jocoso, estupidoso, sino alegre. ¿Qué es alegre? En paz, equilibrado, feliz internamente. No es la batería, el chingui, 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 4 horas y el señor y el aplauso. Eso es emocionalismo. Eso es otra cosa. Histeria de masas, diría cierta gente. Bueno. ¿Por qué se ríe usted? Histeria de masas. ¿Qué quiere que le diga? Yo saco el talit y lo empiezo a revolver así, se me caen todos. Es la unción del rabino. Para la próxima voy a traer aceite y los voy a ungir a todos así con aceite. ¿Eh? Sí, por supuesto. No, porque siempre hay alguien que está atrás esperando que te caigas. Y si vos no te caes, no tenés el espíritu, entonces tenés que caerte inevitablemente. Algunos, por experiencia, lo he visto, no te da problema que conozco. Pero bueno, está bien. Es otra religión, es una religión, está bien, yo no me meto en eso. Pero no vayan al infierno, fíjense. Bueno, sigamos con esto. ¿Cuándo sucedió esto? Más o menos, y ahí otra vez, los historiadores y el misticismo. El misticismo le va a buscar todas las vueltas, las explicaciones, las formas. La historia no tiene cómo comprobarlo, porque no hay ningún registro persa de Purim. No lo hay. No están los registros de los persas, que había un rey, Ahasverosh, y una reina Esther. No lo hay. Se plantea, buscando la vuelta, que fue en el año 423, antes de la era común, 20 años antes de que sea construido, se empieza a construir el segundo templo. Entonces, como no hay una base histórica para este texto, pero sí hay una base mística, como no hay una base histórica para el Éxodo no está en ningún registro egipcio. No está. No hay pruebas arqueológicas. ¿Existió o no existió? Es el relato de un suceso que nos trae una enseñanza. Y en el medio, obviamente, la entrega de la Torá. ¿Estamos de acuerdo? Historia. Misticismo, el Señor hizo esto, hizo el otro, hizo aquello, y entonces Dios nos dio la Torá y todo lo demás. Uno se puede parar y observar. Uno no tiene que ser tonto, tiene que tener la mente abierta.
¿Por qué? Porque ¿cuál es la clave de Purín? Que no está el nombre de Dios en todo el texto. No está. Lo único que figura es, si no saben, cuando Mordejai le dice a Esther, mira, si vos no te ocupás de lo tuyo, está bien, vos vas a morir como todos los demás judíos, pero de algún otro lugar va a venir la salvación, ¿eh? Y de dónde va, Amacom, otro lugar, se interpreta que es Amacom, el lugar, el templo, Jerusalén, la presencia divina, o sea, va a venir de Dios. Ese término Amacom refiere a la divinidad. Pero no está el nombre de Dios. ¿Por qué no está el nombre de Dios? Porque la clave de este libro es que Dios se escondió. ¿Por qué Dios se escondió? Por el nombre de Esther. ¿Qué es Esther? Astarte, Afrodita. Cuando llega Ahasveros, este rey, que le gustaba tomar y mirar a las mujeres y comer, porque todo lo que hacía era banquetes, para otra cosa se ve que el hombre no servía. Mordejai, como representante del pueblo judío, que era uno de los tantos pueblos que estaba bajo su dominio, ¿qué es lo que hace? Mete a su sobrina. ¿Para qué la mete? Porque era bonita y la mete. ¿Para qué la mete ahí? Para tener poder político, para poder influenciar sobre el rey. ¿Cierto? Y entonces Adasar era el nombre de ella y le pone otro nombre, el nombre de una diosa del amor y de la fertilidad de los paganos, para encubrirla, porque si no, los judíos eran un pueblo que eran súbditos del rey. Los reyes se casaban, hacían casamientos políticos. ¿Para qué quería tener la esposa de un pueblo que ya dominaba? ¿Sí? Fíjense qué interesante la historia. Pero además, ¿quién era don Ahasveros? Era rey de 127 provincias. Y ahora viene el dato. Por eso si no sabemos hebreo, los textos no los podemos, no le podemos sacar todo el jugo, para así decirlo, para no ofender. 127. ¿Y cómo está escrito en Megilá, en el rollo de Esther? 127. ¿Quién es 127? ¡Sara! Muy bien. Entonces, cuando uno lo ve escrito así en un lugar, por interpretación rabínica, eso refiere a otro lugar. Quiere decir que Esther tiene que ver con Sara. La princesa Sara. La princesa Sara. Miren ustedes. A los 100 años era tan bella como a los 20 y tan pura como a los 100. ¡Qué bonita! Bueno, en fin. Y ahí empiezan las cosas extrañas en este relato, ¿no? Porque bueno, y entonces Amán un día, pero perdón, primero es que lo querían matar al rey y casualmente Mordejai lo escuchó y fue el aviso al rey. Entonces, casualmente no le dieron ningún premio, no lo consideraron a Mordejai. Después, bueno, Amán, por odio, decide destruir al pueblo judío para mostrar su poder frente a los otros, porque si hay algunos que no se arrodillan ante él, eso puede ser visto por otros, tienen que eliminarlo. ¿No es cierto? Entonces, el mismo día que le va a decir al rey que le están faltando el respeto, la misma noche, por casualidad, el rey no puede dormir. Y después se duerme. Y cuando se duerme, se despierta, y como no tiene nada que hacer, y le traen las memorias de su vida, a ver. Y ahí sí, una vez me quisieron matar. ¿Y quién fue el que me ayudó? Este Mordejai. Ay, ¿qué hicimos con este Mordejai? No le dimos nada, qué sé yo. Por casualidad pasó todo eso, ¿no? Entonces, bueno, conocen la historia, lo llaman a Mordejai. Por casualidad, medida por medida, ¿dónde termina Man? En la misma cuerda que él había preparado para Mordejai. Fíjense ustedes, todo es por casualidad. Justamente, ¿qué es lo que tiró Amán? Por suertes. Es decir, que salga lo que salga. En la fecha que salga, los mato a todos. Magia es certeza. Interesante. Mientras que Amán es suerte. O sea, el mazal, el destino, es la suerte
o es lo establecido? Ustedes saben que la palabra man, ¿a qué nos lleva? A que era hijo de Agag, el que no mató Saúl cuando venció a los amalecitas. Había un decreto divino que tenía que exterminarlos, hombres, mujeres y niños, lo cual era la costumbre salvaje de las épocas donde se arrasaban los pueblos. Eso hay que leerlo y entenderlo con el hombre de esa época, no con el hombre actual. Hoy, actualmente es en su época era salvajismo y actualmente es salvajismo. ¿Estamos? Bueno, pero como está escrito el texto, había que matarlos a todos, y él no lo mató al rey. Entonces, se dice que esa misma noche el rey tuvo relaciones sexuales y trajo un niño al mundo que 10 generaciones después terminó siendo Amán. Descendiente de Amalek. Descendiente de quién? De Edom. ¿Y de Edom quién van a ser? Germania, los alemanes, los germanos. Bueno, ahí está todo unido, esto de acá, esto de allá. ¿Es así? ¿No es así? Bueno, escuchen datos. Escuchen datos. Bárbaro. La palabra Amán es igual que Amín. Aminaet. Aminaet. ¿Acaso del árbol comiste? Pregunta que le hizo Dios a Adán. Amán y Amín tienen las mismas letras. ¿Acaso del árbol comiste? Es árbol. Es la misma palabra que se utiliza en el texto de Purim para hablar de la horca. No dice de una horca, eso es como está traducido. Dice del árbol. O sea, ¿qué hizo la serpiente, Samael, el diablo? Le puso la duda a Java. ¿Acaso Dios dijo tal cosa y que si comes vas a ser como él y él no quiere? ¿Vos me entendiste? Bueno, la duda. Lengua larga, la duda, no vos, sino la serpiente, ¿no? Nada que ver, ¿eh? Nada personal. Nada personal. Bueno, se puso la duda. Amán, Amín, valen lo mismo. ¿Qué es Amán? Amán es la duda. La duda nos destruye. La certeza es lo que construye. ¿Dónde está Dios? No lo veo, no lo toco, no lo oigo. Dios hay que revelarlo. Ese es el trabajo de comprender Megilat, el rollo de Esther. ¿Cómo develar a Dios en la existencia? Porque, y este es un principio de interpretación rabínico, cuanto más oculto implica más esfuerzo, implica más avance. Más retraigo para que tenga que ser mayor el avance. Entonces Dios se oculta en la historia para que Israel reaccione, para que los judíos reaccionen. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? Se habían olvidado de su Dios, se habían involucrado con las otras culturas. Bueno, sentencias antisemitas de este texto, y el temor de los judíos había caído sobre ellos. Es decir, muchos se hicieron judíos porque el temor de los judíos habían caído sobre ellos. Una vez que los judíos se defendieron de aquellos que querían matarlos, muchos se hacen judíos porque el temor de los judíos cayeron sobre ellos. Esto fue utilizado por los nazis para avalar que los judíos quieren gobernar el mundo y que estaban siendo dirigidos por personas que se ocultan
para dominar las fuerzas económicas y laborales del hombre. Ese es el temor de los judíos. Bueno, obviamente, ignorancia absoluta de la lectura, temor de los judíos es el temor a Hashem, el respeto a Dios. Pero cuando lo quiero leer mal, uso las palabras para leer lo que quiero leer. ¿Se dan cuenta? Por eso no importa la traducción, importa el conocimiento que tengo detrás. Bueno, y ahora, antes de darles una conclusión muy pequeña, porque hoy son día de datos, hay una cierta tendencia a querer explicar el Holocausto, la Shoah. Entonces, para los cristianos, los judíos se lo merecen porque rechazaron a Cristo y mataron a Cristo, entonces Dios castiga a los judíos. Dicho de A, dicho de B o dicho de C, siempre lo mismo. ¿Qué hicieron los cristianos cuando los judíos fueron quemados en los campos de exterminio? Miraron por otro lado. Ni les importó. Es más, en los últimos meses, lo único que tenían que hacer era bombardear las vías de tren de Auschwitz. Y se sabía puntualmente que se quemaban personas ahí. Ya habían datos, filmaciones, hasta el Papa lo sabía hacer. ¿Qué le dijeron al Consejo Judío Mundial de Estados Unidos y de Europa, de acá, de allá? Le dijeron, queda muy lejos, los aviones no llegan, tenemos otros destinos militares que son más importantes. Si hubieran evitado por lo menos la muerte de 1.500.000 judíos, hombres, mujeres, niños y ancianos, que fueron los que murieron 6 meses antes de ser vencida Alemania y de entrar a Auschwitz. ¿Sí? No les importó. No les importó. Después se arrancaron las vestiduras en las Naciones Unidas y nos dieron un pedacito de tierra para que dejemos de molestar y vayamos a vivir ahí. ¿No? Bueno. Alguna vez un pastor me dijo, un pastor venido a rabino, literalmente, un pastor venido a rabino, cuando le planteo, bueno, la Shoah y que eso ya pasó, esto no va a venir más, ¿cómo te lo molesta? No piense más en eso, pensá en el amor de Cristo. Está bien, está bien. No hay explicación para la Shoah. El pueblo judío, por otro lado, vamos al otro lado, perdonen, claro, los judíos murieron, Dios los castigó porque no cumplían mitzvot. Entonces Dios los castigó. Claro, sí, lo mandó al infierno, lo mandó al horno, claro, porque ninguno de nosotros murió en el horno ahí. Es muy fácil pararse en que somos santos, justos y perfectos y decir, claro, como ellos no cumplieron como yo cumplo la Torá, Dios los tuvo que castigar. Bueno, hay que querer muy poco al prójimo para interpretarlo de esa manera. Hay que querer, o ponerse en lugar de que yo soy Dios. Como yo soy Dios, entonces te estoy diciendo vos tenés que hacer las cosas. No hay explicación para semejante acontecimiento único en la historia, que se haya fabricado, que haya una fábrica para matar gente. No la hay. Como siempre les digo continuamente, no hay respuesta. Lo único que sí podemos decir, a mi criterio, el mío, es Astir Panim. Ocultaré el rostro. Es como, esa frase, es como que Dios ocultó su rostro por las cosas que estaban sucediendo. Astir Esther. Son las mismas letras. Dios oculto aún en el nombre de Esther. ¿Se dan cuenta? Bueno. Aquí, que en el capítulo 9 del libro de Esther, dice en el relato que fue colgado Amán y sus 10 hijos. Y entonces después va la reina Esther y le dice al rey Ahasverosh, uno que empobrece significa. Era un rey que empobrecía a su gente, que los volvía ignorantes. Políticos de Argentina dijeron, sí, puede ser. Bueno,
que es como destruyeron la educación. Para más explicaciones, acá la directora les puede dar a ustedes explicaciones de la educación en Argentina. ¿No es cierto, directora? Brillante lo suyo. Bueno, sigamos adelante. Weisstein le dice, bueno, que ya se mató, capítulo 9, ¿no? Ustedes después, ya se mató, ya murió Amán, y te pido que mueran sus 10 hijos. ¿Cómo? Si el relato dice, y murieron sus 10 hijos, y después Weisstein dice, y que mueran sus 10 hijos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Primero dice que ya murieron, y después Esther va y le pide que mueran. Eso nunca se pudo interpretar. No hay una interpretación clara sobre por qué está esa desaveniencia en el texto. Capítulo 9. Bueno, actualmente hay una cierta interpretación que es la que une a Amán con Amalek, con Edom, con Germania, los alemanes. Cuando leemos los 10 nombres de los hijos de Amán en el libro de Esther, aparecen 3 letras chiquitas. La Tav, la Shin y la Zain. Y aparece una letra grande, la Vav. Entonces, la Tav, la Shin y la Zain sumadas suman 707. La Vav es 6, el sexto milenio. 707 en el avance del sexto milenio, que es el año 5000, no el año 6000, el año 5000. 5707. En el año 1946, después de la sentencia de los juicios de Nuremberg, un tal señor, cuyo nombre de memoria no me acuerdo, Julius Streicher, que es un nazi, cuando dijeron su sentencia, se levantó y dijo: Purim Fest 1946. La fiesta de Purim 1946. 1946 es el año 5707 desde la creación del mundo, que es la suma de estas letras que están escritas distintas en el texto de los 10 nombres de los hijos de Amán. ¿Cuántos nazis fueron llevados a la horca? 10. ¿Cuántos hijos de Amán eran? 10. ¿Cómo murieron? En la horca. ¿Cómo murieron los hijos de Amán? En la horca. Entonces se interpreta que las segundas palabras de Esther tienen que ver con el juicio de Nuremberg a los 10 nazis que representarían a los 10 hijos de Amalek del futuro. Bueno, haciendo toda esta asociación, que es una asociación mística, es interesante, es muy interesante, es que se une Purim con la Shoah. Pero yo quiero ir más lejos. ¿Cómo sabía este nazi asesino Julius Streicher tanto del pueblo judío? ¿Cómo sabía? Porque los nazis se dedicaron a estudiar judaísmo a fondo. Justamente, era tal la obsesión, que sabían más judaísmo que el pueblo judío, que muchos dentro del pueblo judío. Hasta se tiraron a dar una interpretación de un texto que nadie sabía cómo interpretarlo hasta ese momento. Por ahora quedó sin interpretación, ¿cierto? Fíjense ustedes, ¿y por qué sabían tanto sobre judaísmo? Porque ¿de dónde nace tanto odio a los judíos? De celo al pueblo judío. Fíjense, como siempre les digo, ¿cuál es la idea nazi? La sangre aria. ¿Cuál es la idea judía? La sangre judía. Y así hacemos todo un paralelo. Nada más que de izquierda o derecha, sí, no importa, de un lado o del otro. ¿Sí? Y lo volcaron hacia la destrucción del otro. ¿Sí? Bueno, ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? Hay casos particulares en que las personas
se salvaron de manera increíble. Y vos decís, pero esa es la mano de Dios. Claro, ¿por qué con ese sí y con otro no? Ese es el destino de Dios. A ese le tocó salvarse y a este otro no le tocó salvarse. Hay una película muy famosa, El pianista, ¿la habrán visto? Bueno, en un momento, una de las escenas finales, al pianista, ¿quién lo descubre? Un alemán. Muchos alemanes, no todos, lo hubieran agarrado y lo mataban por judío. Ese alemán le dio de comer todo lo que pudo. ¿Por qué a uno sí y a otro? Después de todo lo que ese hombre pasó y todo lo que pasó y todo lo que pasó, el alemán lo pudo haber matado. Sin embargo, Dios le mandó a ese alemán para que ese alemán, que no era un asesino, lo alimentara y con eso él pudiera salvar su vida. ¿Por qué a uno de una manera y otros de otra manera? No no suerte, sino más al destino. Un destino que hay que descubrir con mucha sabiduría. Solamente la sabiduría nos puede mostrar cuál es el mensaje de Dios de las casualidades que nos suceden, entre comillas casualidades, en nuestra vida. Hay que saber leer los acontecimientos. Y los acontecimientos no se leen con los ojos del ultramisticismo, porque eso es evasión. Los acontecimientos se leen con sabiduría. Es una cosa completamente diferente. Hay que tratar de leer qué es lo que Dios nos dice a través de las etapas y de los procesos que nos hace vivir en nuestra existencia. Lo que implica un esfuerzo, justamente la revelación del oculto. Porque Dios no baja acá a decirte, mañana te va a pasar, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer aquello. Ninguno tiene el celular prendido para que Dios le mande el WhatsApp y le conteste qué es lo que hay que hacer. Hay que tomar las propias decisiones con aciertos y con errores. Y aprender de los aciertos y aprender de los errores. Purim tuvo un final feliz. Déjenme decir, la Shoah tuvo un final feliz, perdón por los que murieron. Purim, el pueblo siguió adelante. La Shoah, el establecimiento del tercer estado de Israel. Obviamente ninguno de nosotros murió allí, por lo tanto es fácil leerlo de adelante hacia atrás. Obvio, ¿no? Obvio. Para el que lo vivió es indescriptible. Indescriptible, más allá de judío, de ser humano, de hombre. Ver que un hombre hace semejante cosa con otro hombre. Con niños, ancianos, embarazadas, hinchas de Boca, hinchas de Racing, todo. Todo. Eso no existe, son chiquititos, son los bichitos. Es indescriptible desde el sentimiento humano. Desde lo humano es indescriptible. Como indescriptible el deseo de Amán, aniquilar toda una nación simplemente porque uno no se arrodillaba frente a él, uno o esa nación no se arrodillaba, el ego. ¿Cuál es la cuestión? Es que Amán caía en la propia duda. Como no tenía la suficiente firmeza para estar en el puesto en el cual estaba, necesitaba aplastar al otro, la duda. ¿Se dan cuenta? Bueno. Cierro. ¿Y qué es el Mesías? La certidumbre. ¿Pero qué nos enseña Purim? Hay que tomar, olvídense, tomar hasta no distinguir de la izquierda de la derecha. ¿Qué significa esto? Que hay que ir un paso más allá. Ni duda ni certeza. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene duda, busca la certeza. Cuando uno está cierto en todo, tiene el ego más grande de la existencia, porque nadie sabe qué le va a suceder mañana. Entonces, ¿cuál es lo sabio? La conjunción de lo cierto y del incierto.
Ya está. La conjunción de lo cierto y de lo incierto. Vivo y estoy dispuesto a aprender lo que Dios envíe. Ni cierto ni incierto. Ese es el camino del medio. Ese es el camino sabio. Es lo que está un punto más arriba. ¿Cómo se logra eso? Confiando en la divinidad, dejándose llevar por la divinidad, fluir con la vida. Todo el tiempo en que estemos en un cuerpo, que es el tiempo que tenemos para aprender, y en todas las etapas de nuestra existencia. Cuando somos niños, adolescentes, cuando somos jóvenes, cuando somos grandes y cuando somos viejitos. ¿Sí? En todas las etapas poder aprender lo que Dios nos va mostrando a través de lo que nos hace Dios. Chag Sameach Purim para todos. Hermosa festividad de Purim.